La luz fluorescente blanca del hospital parecía aún más intensa ese día. Estaba sentada en la cama, vistiendo la bata azul, cuando un enfermero entró en la sala. Tenía una sonrisa acogedora, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba a punto de cambiar en mi vida. Lo miré y le pregunté, medio intentando romper el hielo: ¿esta cirugía es realmente necesaria o solo estamos jugando a los dados con mi salud? Es una cirugía de rutina, Yara. Vas a salir en poco tiempo y pronto estarás de vuelta en tu trabajo, haciendo lo que amas, respondió él, mientras revisaba las anotaciones en su carpeta. Su confianza no me calmó. Yo era una periodista escéptica, siempre buscando la verdad detrás de las apariencias, y ahora allí estaba yo, a punto de ser sometida a un procedimiento que no entendía completamente. Preguntas se multiplicaban en mi mente, pero las alejé tratando de concentrarme. Con un toque suave, la anestesista entró en la sala. «Hola, Yara, soy la doctora Clara. Vamos a hacerte sentir muy cómoda, ¿de acuerdo?». Tenía una voz tranquilizadora que por un momento pareció disipar mi inquietud. «Vas a contar una historia sobre lo que pasó aquí, ¿no es así?», dije guiñando un ojo a la doctora Clara. «Solo espero que no involucre fantasmas o seres de otro mundo. Cambiaría mi vida para siempre». Cuando desperté, ya no estaba en la sala del hospital. En cambio, me encontré flotando en un túnel inmaculado, envuelta por una luz blanca suave y acogedora. Era como si la luz tuviera vida propia, pulsando suavemente en armonía con mi respiración. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba, pero lo que más me sorprendió fue la presencia de tantas personas. Figuras humanas que no reconocía. Estaban allí, pero no parecían notar mi presencia. «¿Por qué no me ven? ¡Estoy aquí!», grité, mi voz resonando, pero la respuesta era un silencio ensordecedor. La sensación de estar invisible era angustiante, como si estuviera atrapada en una sala llena de personas, pero nadie pudiera oírme o verme. ¿Qué estaba pasando? Este lugar, que debería ser sereno, rápidamente se convertía en una prisión. Deseaba desesperadamente entender. Quería que alguien mirara en mi dirección, que alguien reconociera mi presencia. «¡Alguien, por favor!», grité, pero era como gritar en el vacío. Cada intento de comunicación me dejaba más afligida. El túnel, que inicialmente parecía un espacio seguro, ahora se convertía en un laberinto de soledad y desesperación. ¿Y si estuviera atrapada para siempre en este limbo? La idea era aterradora, como si un manto oscuro estuviera envolviendo mi mente en una espiral de pánico. Miré a las personas a mi alrededor nuevamente y me di cuenta de que, a pesar de que estaban todas allí, eran solo siluetas, sin rostros, sin emociones. ¿Qué era ese lugar? ¿Y por qué no pertenecía a él? «Te sentirás un poco somnolienta, Yara. Solo relájate». Intenté obedecer, pero una leve inquietud comenzó a formarse en mi pecho. Las luces del quirófano parecían tan brillantes, tan frías. El olor del desinfectante invadía mis fosas nasales, y no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. A medida que la anestesia comenzaba a hacer efecto, mi visión se nublaba y me permití ser llevada por la oscuridad. Cuando finalmente abrí los ojos, ya no estaba en el hospital. En lugar de eso, me vi flotando en un túnel inmaculado, envuelta por una luz blanca suave. El espacio era amplio, pero al mismo tiempo me hacía sentir como si estuviera dentro de una concha. ¿Qué era aquello? Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había otras personas allí, caminando en direcciones diferentes, todas envueltas en esa misma luz. Algunas parecían tan cercanas, mientras que otras estaban tan distantes. «Por favor, ¿puedes oírme?», grité, pero él no me notó. Simplemente siguió adelante,
su presencia tan distante como una estrella en un cielo nocturno. El desespero comenzó a apoderarse de mí. ¿Por qué nadie me ve?, pregunté, mi voz resonando en un silencio perturbador. El desespero crecía con cada momento. La paz que antes sentía se estaba disipando, dando lugar a una sensación angustiante de aislamiento. Estaba atrapada en un lugar que no podía comprender, un espacio entre lo que conocía y lo que no conocía. Las figuras a mi alrededor parecían tan reales, tan palpables, pero yo era invisible, como un espíritu vagando sin propósito. El silencio era opresivo, y la sensación de estar perdida en un laberinto sin salida comenzó a consumir mi ser. La tranquilidad que había sentido antes se transformó en un nudo en mi estómago. Era como si el túnel, que antes parecía un refugio, ahora se convirtiera en una prisión dorada. Las figuras seguían pasando junto a mí, cada una ajena a mi presencia, y sentía que mi cordura se escurría entre mis dedos. «Por favor, escúchenme», grité una vez más, desesperada. Un grupo de personas se acercó, riendo y conversando entre sí. «Por favor, mírenme», imploré, pero no se volvieron. Era como si fuera una sombra, un recuerdo olvidado. El desespero aumentaba y una ola de pánico me invadió. «No, no puedo quedarme aquí así». Cuenta de la dualidad de ese espacio. Era un paraíso sin dolor, pero al mismo tiempo una prisión sin esperanza. Lo que debería ser un momento de paz se había convertido en una tortura psicológica. «Alguien, escúchame, por favor», grité con todas mis fuerzas, pero mi voz parecía haberse perdido en la vastedad de ese túnel. Los sentimientos conflictivos se mezclaban dentro de mí, como si cada respiración se volviera más difícil. La sensación de ser invisible era un dolor insoportable. No quería estar allí, pero tampoco sabía cómo salir. La soledad me envolvía como una manta pesada, y me pregunté si estaría atrapada en ese lugar para siempre. ¿Qué me pasaría? No quería creer que ese era mi destino. Profunda tristeza por estar tan lejos de todo lo que amaba. Las figuras continuaban pasando, y estaba cada vez más convencida de que el túnel no era un final, sino un comienzo que no quería que fuera mío. La luz que me envolvía era tan intensa y suave al mismo tiempo, una mezcla de confort y extrañeza. Flotaba en ese túnel blanco, sin saber exactamente cómo había llegado allí, pero sintiendo una paz que contradijo la situación en la que me encontraba. Con cada paso que daba, intentaba recordar el último momento consciente, la mesa de operaciones, las voces de los médicos discutiendo algo que no lograba captar. Pero ahora, todo eso parecía distante, como un recuerdo de un sueño que se desvanecía rápidamente. Pero la única respuesta que obtuve fue el eco de mi propia voz, que se disipó en el aire como un susurro. Miré a mi alrededor, observando a esas figuras humanas, todas inmersas en sus propias conversaciones e interacciones. Parecían felices, pero no me veían. «Por favor, alguien, mírame», continué, la frustración comenzando a mezclarse con el desespero. Fue entonces que me di cuenta de que no estaba sola en 1900. Mi angustia. Un hombre de cabello canoso, con un semblante sereno, estaba a pocos pasos de mí. Tenía una expresión que transmitía compasión, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. «¿Por qué nadie me ve?», pregunté, intentando acercarme a él. «Estoy aquí, estoy atrapada». «No estás atrapada, Yara». Su voz llegó a mí desde algún lugar profundo, pero sus palabras eran solo un eco distante. «Necesitas entender». «¿Entender qué?», insistí, la ansiedad creciendo dentro de mí. «Esto no es justo, no pertenezco aquí». Con cada frase, el desespero crecía, y la tranquilidad del túnel comenzaba a parecer una ilusión. Era como si estuviera en un sueño que se convertía en una pesadilla.
Con la sensación de que el tiempo se arrastraba, miré los rostros a mi alrededor. Personas que no conocía, pero que parecían tan reales como yo. «Por favor», grité nuevamente, enfatizando la palabra, pero sus conversaciones continuaban, imperturbables. «Alguien, ayúdame». En ese momento me sentí como un espíritu vagando entre los vivos, invisible y sin propósito. La paz que antes sentía ahora parecía una ironía cruel. «Esto no puede ser todo lo que existe», murmuré para mí misma, la voz embargada por la frustración. El túnel, que antes era un espacio de serenidad, se transformó en una prisión silenciosa. «Soy Yara, soy una periodista, necesito volver». Pero las palabras parecían perderse en el aire, sin eco, sin respuesta. La sensación de estar atrapada aumentaba con cada instante. El túnel, que antes era un espacio acogedor, ahora parecía un laberinto sin salida. «¿Por qué nadie me oye?», pregunté a mí misma, la soledad extendiéndose por mi ser. «Alguien, por favor, escúchame». Recordé las historias que siempre había contado, de las personas que hablaban sobre sus experiencias cercanas a la muerte. ¿Acaso todas esas narrativas no eran más que ilusiones? Pero allí estaba yo, en un espacio que desafiaba todas las explicaciones lógicas. «Esto no es justo», grité, la voz resonando como un lamento. Solo quería entender. Y en el clímax de esa desesperación, una ola de calor me envolvió. Era como si la propia luz del túnel estuviera intentando consolarme. «Yara, no estás sola», una voz suave susurró en mi interior, y algo dentro de mí comenzó a calmarse, aunque no entendiera por qué. Escuchada. Se trataba de aceptar la propia experiencia, incluso si no tenía todas las respuestas. La sensación de estar flotando en el túnel blanco era al mismo tiempo reconfortante y extraña. Una luz suave envolvía cada parte de mí, como si estuviera siendo abrazada por una energía pura y acogedora. Sin embargo, esa sensación de paz pronto se volvía opresiva, ya que las figuras humanas a mi alrededor parecían inmersas en sus propias realidades, completamente ajenas a mi presencia. «¡Hey! ¡Hola!», gritaba, la voz resonando de manera vacía y sin respuesta. Veía rostros, algunos conocidos, otros completamente extraños. Una mujer de cabello canoso y una mirada distante pasó junto a mí. Intenté extender la mano, pero ella simplemente continuó su camino, como si fuera una sombra. «Por favor, ¿puedes oírme?». Mi voz se volvía cada vez más desesperada, pero el silencio continuaba engulléndome. Las figuras estaban en un estado de tranquilidad, conversando en murmullos que no lograba entender. Un hombre de traje oscuro estaba frente a mí, mirando en dirección a algo que no podía ver. «No puedes dejarme aquí», clamé, pero él no se volvió. La frustración crecía dentro de mí, una tormenta de emociones que no sabía cómo controlar. Era como si estuviera atrapada en una pantalla invisible, observando la vida suceder a mi alrededor, sin poder participar de ella. «¿Por qué nadie me ve?», me pregunté a mí misma, la angustia creciendo como un nudo en mi garganta. Recordé momentos en que había cubierto historias de personas que tuvieron experiencias de casi muerte. Todos hablaban sobre cómo habían sentido una conexión, una presencia amorosa que las guiaba. Pero yo no sentía nada de eso. Era solo yo, sola, en un mar de almas desatentas. «Alguien, por favor, alguien ayúdame», imploré, pero la respuesta fue un silencio ensordecedor. A cada intento de comunicarme, la sensación de aislamiento se intensificaba. Era como si cada grito que emitía se disipara en el aire, como hojas secas llevadas por el viento. Miré a mi alrededor, intentando identificar rostros que pudieran reconocerme, que pudieran sentir mi presencia, pero todos parecían tan ocupados en sus propios mundos
completamente ajenos a mi existencia. ¿Por qué está pasando esto?, murmuré para mí misma, un hilo de desesperación entrelazándose en cada palabra. Los recuerdos de la vida, de mis amigos, de mi familia, empezaron a fluir en mi mente. Necesito volver, necesito ver a mi madre, a mi padre. Ellos me necesitan. La idea de nunca más ver a las personas que amaba me dejó paralizada. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué no podía conectar con nadie? «Por favor, alguien escúchame», grité, la voz cada vez más débil. Estaba tan envuelta en mi propia tristeza que apenas me di cuenta de que las figuras a mi alrededor comenzaban a moverse lentamente, como si despertaran de un profundo sueño. Pero aún así, no me miraron. El desespero comenzó a transformarse en una sensación de impotencia. Miré hacia el túnel, hacia esa luz blanca que antes parecía tan acogedora. Ahora parecía un reflejo de mi soledad. «No quiero quedarme aquí», imploré, sintiendo las lágrimas escurrirse por mi rostro. «Alguien, por favor». Ese lugar que debería ser un refugio, ahora se convertía en una prisión. A cada segundo que pasaba, la esperanza de ser vista y escuchada se esfumaba, dejando solo el eco de mi desesperación resonando en la eternidad de ese espacio. Y así, en medio de esa infinita multitud, me sentía como una espectadora de una obra a la que no podía participar. «Alguien ayúdame», susurré, la voz casi perdiéndose en el espacio. La soledad era un peso aplastante y estaba a punto de dejarme llevar por ella. El desespero comenzó a instalarse en mí como una sombra opresora, una presencia constante que me envolvía en un manto de angustia. La tranquilidad del túnel, con su luz suave y acogedora, se volvía una trampa, un espacio que, a cada momento que pasaba, parecía transformarse en un laberinto sin salida. Miraba a mi alrededor, buscando rostros conocidos, intentando llamar la atención de alguien, de cualquiera que pudiera escucharme. ¡Hola! ¿Alguien me ve? Mi voz resonaba silenciosamente, como si estuviera gritando dentro de una burbuja, donde el sonido no encontraba salida. Las figuras a mi alrededor se movían, conversaban, reían, pero ninguna de ellas parecía percibir mi presencia. Era como si estuviera invisible, un espectro sin forma o sustancia, un eco perdido en un espacio que no me pertenecía. El desespero crecía, pulsando en mi pecho con cada segundo que pasaba. ¿Por qué nadie me ve? Estoy aquí. Quería llorar, quería debatirme, pero no había forma. ¿Qué podía hacer para ser notada? ¿Qué tenía que hacer para que alguien me escuchara? Se evaporaran antes de llegar a cualquier oído. Las figuras humanas que pasaban por mí eran tan variadas. Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres. Veía a un hombre de traje, con una expresión seria, hablando animadamente con una mujer de vestido floral. No me veían, no me percibían. «¡Hola! ¡Tú!», señalé a la mujer, pero ella simplemente pasó junto a mí, su sonrisa inquebrantable y su mirada fija al frente, como si yo fuera solo una miraje. Mis intentos se volvieron más frenéticos. «¡Por favor, no me dejen aquí!», grité silenciosamente, un grito que parecía perderse en la luz inmaculada. La sensación de estar aislada, de ser una extraña en un lugar que no debería ser solitario, era sofocante. ¿Qué había de malo en mí? ¿Por qué no podía romper esa barrera invisible que me separaba de ellos? Miré las paredes del túnel, esperando encontrar alguna respuesta, alguna pista que pudiera guiarme de regreso a la realidad. Pero todo lo que encontré fue la misma luz blanca, intensa y deslumbrante, que se mezclaba con mi desespero. «Nadie quiere ayudarme», pensé, y la tristeza que siguió era casi palpable. ¿Qué había hecho para merecer este destino? ¿Qué había pasado en mi vida que me había llevado a estar atrapada aquí, invisible e impotente? El tiempo parecía arrastrarse.
No sabía si pasaban minutos u horas, pero la sensación de soledad se volvía insoportable. Debe haber una salida, pensaba, pero la idea de estar atrapada en ese túnel para siempre me hacía temblar. No puedo quedarme aquí, no puedo. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Si no consigo salir, seré solo una sombra en este lugar para siempre. Y entonces, en medio de mi angustia, una voz resonó en mi mente, no una voz externa, sino un recuerdo, un eco de mi propio ser. Yara, cálmate, respira. Era un susurro que me recordaba quién era, de mi esencia. Eres fuerte, siempre lo has sido. Las palabras me atravesaron como un rayo de esperanza. Si pudiera solo calmarme, tal vez pudiera encontrar una forma de conectar con aquellos que estaban a mi alrededor. Necesito concentrarme, pensé, intentando alejar el pánico que me envolvía. Si me calmo, tal vez pueda ver la verdad, pero lo que no sabía era que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, esperando ser descubierta entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte. La luz suave que me envolvía en el túnel blanco parecía tener vida propia, pulsando en un ritmo que no lograba comprender. Era como si el propio espacio estuviera respirando, y yo, perdida en medio de aquella serenidad, me sentía como un pez fuera del agua. Las personas a mi alrededor flotaban, ajenas a mi presencia. Gritaba, pero mi sonido se disipaba como si fuera una ola rompiendo en una playa desierta. ¡Tú! ¡Escúchame!, intenté gritar, pero todo lo que recibí como respuesta fue el eco silencioso de mi propia voz, que pasaba junto a mí. Parecía una sombra, un espectro de un mundo del que no formaba parte. «Por favor, alguien, mírame», grité desesperada. Mis palabras parecían perderse en la vastedad de aquel espacio. Con cada intento frustrado de comunicarme, el pánico crecía en mí. Tenía que entender. Necesitaba saber por qué estaba allí y por qué nadie me veía. El túnel, que inicialmente parecía un refugio de paz, se estaba convirtiendo en una prisión angustiante. Ahora, todo lo que conocía se estaba desmoronando. Miré mi propio cuerpo, o mejor dicho, su ausencia. Era como si me hubieran despojado de todo lo que me hacía ser yo. ¿Quién soy yo sin mi cuerpo? ¿Quién soy yo sin mis creencias? La luz blanca, antes reconfortante, comenzó a volverse opresiva. Era como si me estuviera observando, evaluando mi dolor y mi desesperación. «No puedes quedarte aquí», susurró una voz suave pero firme, que parecía venir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. «Necesitas encontrar tu camino de regreso». Era un estado de espera, una suspensión entre lo que conocía y lo desconocido, y aún mientras luchaba contra esta verdad, una ola de comprensión comenzó a formarse dentro de mí. «Quizás esto sea una lección», pensé. «Quizás necesito aprender a soltar las riendas del control que siempre he tenido». Pero la idea de aceptar esa nueva realidad era aterradora. ¿Cómo puedo aceptar esto? ¿Cómo puedo aceptar que soy invisible? «Por favor, mírame», pero ella no me oyó. Yo era solo otro espíritu perdido en un mar de almas, y la soledad era abrumadora. «Yara», susurró una voz nuevamente, más clara esta vez. «Necesitas encontrarte». «¿Cómo? ¿Cómo puedo encontrarme aquí?», grité, la impotencia consumiéndome. La luz a mi alrededor seguía brillando, pero ahora había algo más. Había una promesa, una esperanza de que tal vez, en algún lugar, podría ser vista nuevamente. «Yara, estamos contigo». La voz se volvía más clara y sentía que me estaban arrastrando de regreso a la realidad, aunque me resistía a dejar ese espacio etéreo y tranquilo. Quería gritar, quería manifestarme, pero una sensación de peso me lo impedía. Estaba atrapada en un limbo, un lugar donde la libertad era solo una ilusión. El brillo intenso que me envolvía se transformó en rostros.
los rostros de los médicos y enfermeras que estaban a mi alrededor. El olor a desinfectante y el zumbido de máquinas me rodearon instantáneamente. Estaba de vuelta en el hospital. El alivio y el terror se mezclaron en mi pecho. «¿Qué pasó?», murmuré, mi voz sonando débil y extraña. «Estás a salvo, Yara». «La cirugía fue un éxito», dijo la doctora Elena, con su mirada amable pero preocupada. Ella tocó mi mano con delicadeza, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. «Estábamos muy preocupados por ti durante la anestesia». Yo estaba en un lugar», dije, intentando organizar los pensamientos. La imagen del túnel, de las personas invisibles, todavía estaba fresca en mi mente. Había un túnel y personas. Nadie me veía. Las palabras salieron atropelladas y sentí un nudo formándose en mi garganta. «Solo relájate, Yara. A veces la anestesia puede causar alucinaciones. Es normal», dijo un enfermero con una sonrisa nerviosa, pero podía ver la preocupación en su mirada. Estaba intentando consolarme, pero la duda comenzó a corroer mi mente. ¿Era realmente una alucinación? ¿O había algo más? No era una alucinación, insistí en un susurro. Era tan real. Me sentía tan perdida. Mis manos temblaban y las apreté contra la sábana, buscando algún ancla en la realidad que ahora me parecía tan frágil. «Yara, has pasado por un procedimiento serio. A veces el cuerpo y la mente reaccionan de maneras inesperadas», respondió la doctora Elena, manteniendo la calma. «Es normal sentirse confusa, pero todo mejorará con el tiempo». «Pero no quiero que esto sea solo una ilusión», protesté, sintiendo la frustración subir. «No puedo simplemente ignorar lo que vi, lo que sentí. Era como si estuviera en un lugar entre la vida y la muerte». «Yara, estás viva. Has regresado», dijo el enfermero, con una gentileza que me hizo sentir un poco mejor, pero la inquietud dentro de mí no se apagaba. Quería entender. Quería que alguien validara la profundidad de mi experiencia. Pero, ¿y si no es solo eso? La pregunta salió antes de que pudiera retenerla. ¿Y si hay algo más? ¿Y si de alguna manera realmente encontré algo allí? La esperanza y la duda se entrelazaban en mi mente. «Son preguntas profundas, Yara», respondió la doctora Elena, con un tono que mezclaba empatía y profesionalismo. «Y tendrás tiempo para procesarlas. Ahora lo importante es que te recuperes. Podemos ayudarte con eso». Asentí con la cabeza, pero la verdad es que mi mente estaba lejos, aún vagando por aquel túnel blanco que parecía tan real. Había regresado, pero una parte de mí todavía estaba atrapada en ese espacio. La luz, las figuras, la sensación de paz mezclada con desesperación, todo eso me acompañaría. Y sabía que mi vida nunca sería la misma. Miré a mi alrededor, confundida, y vi los rostros de los médicos y enfermeras acercándose, todos con expresiones de alivio y preocupación. «Yara, ¿estás con nosotros?», exclamó uno de los médicos, un hombre de cabello canoso y mirada amable. «La cirugía fue un éxito. Estás a salvo». Las palabras de él no me impactaron de inmediato. Mi mente estaba atrapada en otro lugar, en otra realidad. El túnel blanco, aquellas figuras humanas invisibles, la desesperación que me consumía. Quería gritar, quería contarles lo que había experimentado, pero todo lo que logré fue un leve murmullo. «¿Qué pasó?», pregunté, la voz fallando mientras el recuerdo del túnel aún danzaba en mi mente. Enfermera, sonriendo de manera alentadora: «Es normal sentirse desorientada. ¿No recuerdas nada?», quería responder, pero las palabras no parecían suficientes para expresar la complejidad de lo que había vivido. En mi mente, las imágenes del túnel se superponían a la realidad de la habitación del hospital. Yo vi algo, un túnel, una luz,
Muchas personas. Comencé, pero la enfermera me interrumpió. Eso puede ser solo una alucinación, Yara. No te preocupes. Es común que las personas tengan visiones así después de la anestesia. Puedes haber sentido relajación o incluso euforia. Aquellas palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Una alucinación? Eso no tenía sentido. Había sentido la presencia de algo mayor, algo que desafiaba todas las explicaciones lógicas que conocía. La luz, la paz y esa desesperación de ser invisible. ¿Cómo podía ser eso solo una alucinación? El cuerpo y la mente reaccionan de maneras inesperadas. Es normal sentirse confundida. Pero no es solo confusión, dije, mi voz ahora un poco más alta. Era como si estuviera en un limbo, un lugar donde el tiempo se detuvo y no podía conectarme con nadie. La paz era real, pero la soledad era insoportable. Las miradas de los profesionales eran de empatía, pero también de un cierto escepticismo. Podía ver eso en sus rostros. No podían comprender, no de la forma en que yo comprendía. Era como si intentara explicar la belleza de una pintura a alguien que no tenía ojos para ver. Eso no disminuye lo que sentiste, pero necesitamos centrarnos en tu recuperación ahora. Recuperación. Claro que eso era importante, pero mi mente estaba en otro lugar. Lo que había experimentado no podía ser simplemente desestimado como un efecto secundario. Necesitaba respuestas. Ese túnel, esas figuras, la sensación de estar invisible, todo eso clamaba por una explicación. Si tan solo pudiera entender lo que pasó, murmuré, sintiendo la frustración crecer dentro de mí. Puede que quieras investigar más sobre esto, dijo la enfermera, con una mirada comprensiva. Hay muchas personas que han pasado por experiencias similares. Quizás te sientas más cómoda buscando apoyo después de esto. De lo que conocemos, un espacio donde las respuestas a nuestras preguntas más profundas están escondidas. La búsqueda de esas respuestas comenzaba a formarse en mi mente, pero sabía que aún había un camino por recorrer. Miré por la ventana de la habitación y vi la luz del sol filtrándose a través de las nubes. Una nueva perspectiva se estaba formando dentro de mí y, incluso en medio de la confusión, sabía que algo había cambiado para siempre. Un abrir y cerrar de ojos. Yara, ¿estás despierta? La voz de la enfermera me trajo de vuelta y vi su rostro preocupado, pero no podía conectarme con la realidad a mi alrededor. ¿Qué había vivido? ¿Qué significaba eso? Sí, yo estoy aquí, respondí, pero mi mente estaba distante. Lo que realmente quería saber era si aquella experiencia en el túnel era algún tipo de mensaje, una verdad oculta que necesitaba ser revelada. Ahora era una mujer en busca de respuestas. Yara, necesitas recuperarte, dijo mi amigo Lucas, uno de los pocos que supo de mi experiencia. Se sentó a mi lado, su mirada llena de preocupación. ¿Sigues pensando en esa cosa que pasó? Es más que eso, Lucas, dije, mirando por la ventana. No puedo simplemente ignorar. Vi un túnel y había personas allí. Nadie me veía. Era como si fuera una espectadora en una escena que no me pertenecía. ¿Por qué me pasó esto? Quizás fue solo una alucinación, sugirió él, dudoso. Podía ver que intentaba ser amable, pero su mirada decía más. No entendía. La anestesia puede hacer eso con las personas. No, no era solo eso, insistí, sintiendo la frustración aumentar. Había una paz en ese lugar, pero también una desesperación profunda. No puedo simplemente descartar esto como una ilusión. Me sentí viva de una manera que nunca había sentido antes. ¿Qué hay después de la muerte? Lo que experimenté era real, Lucas. Él suspiró y miró al suelo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Esa era la gran pregunta. ¿Qué haría?
No podía volver a ser la misma periodista escéptica que era antes. Esa Yara había muerto en el momento en que entré en ese túnel. Necesito investigar, respondí decidida. Quiero entrevistar a personas que han tenido experiencias similares. Quiero descubrir la verdad detrás de lo que viví. Pero ¿y si no te gusta lo que descubres?, Lucas preguntó con un tono de preocupación en su voz. ¿Y si es algo que desafía tus creencias? ¿Estás dispuesta a eso? Si hay algo más allá de la vida, quiero saberlo. Mientras hablábamos, me di cuenta de que mi búsqueda no era solo por respuestas, sino también por un nuevo propósito. Quería entender la fragilidad de la vida y las posibilidades de lo que viene después. Esa experiencia me transformó de tal forma que, incluso si no tenía todas las respuestas, sabía que necesitaba seguir adelante. Entonces estoy contigo, dijo Lucas finalmente. Si necesitas a alguien para investigar esto a tu lado, estaré aquí. Sentí un calor en el pecho. Su amistad era un alicerce en medio del torbellino de emociones. Gracias, Lucas. Eso significa mucho para mí, respondí, sonriendo por primera vez desde que desperté. El futuro era incierto, pero la jornada que se abría ante mí parecía prometedora y llena de posibilidades. La búsqueda de la verdad comenzaba y estaba lista para enfrentarla, sin importar lo que encontrara. Sentido. Ahora, estaba de vuelta, pero mi percepción de la realidad había cambiado para siempre. Sentada en la cama del hospital, miré hacia el pasillo y vi a una enfermera pasar. Ella sonrió hacia mí y yo devolví la sonrisa, pero mi mente estaba distante, viajando de regreso a ese túnel. ¿Qué realmente había experimentado? Yara, ¿estás bien?, preguntó la enfermera interrumpiendo mis pensamientos. Un poco confundida, respondí, tratando de identificar qué había cambiado en mí. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde las personas no te ven? Ella se detuvo por un momento, mirándome con una expresión que no podía descifrar. No exactamente, pero he escuchado historias de pacientes que pasaron por algo similar durante la anestesia. Es normal sentirse desorientada después de un procedimiento. ¿Desorientada? ¿Eso es todo? Porque me sentí tan viva y al mismo tiempo tan perdida. Era como si estuviera en un limbo. ¿Por qué nadie me notaba? La frustración escapaba de mi voz. La enfermera inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mis palabras. A veces la mente humana crea estas imágenes en momentos de alta tensión. Puede ser una forma de lidiar con el miedo. Estabas bajo anestesia y eso puede afectar la percepción. Viene después. Lo importante es que te sientas bien ahora. Con un suspiro, dejé la conversación de lado, pero la inquietud permaneció. Lo que necesitaba eran respuestas. Tan pronto como me dieron de alta del hospital, decidí que no podía seguir viviendo en un estado de duda. Mi vida como periodista siempre había estado guiada por hechos y evidencias, pero ahora estaba ante un misterio que desafiaba todas mis convicciones. Yara, ¿a dónde vas?, preguntó mi amigo Daniel, tan pronto como me vio salir del hospital. Él había sido mi apoyo durante todo el proceso y al verlo sentí una mezcla de alivio y angustia. No sé aún. Necesito entender lo que me pasó, respondí, con la voz embargada de emoción. Necesito hablar con especialistas, con personas que tienen experiencia en fenómenos espirituales. No puedo ignorar esto. Daniel frunció el ceño, visiblemente preocupado. No estás pensando en involucrarte en algo peligroso, ¿verdad? Estas historias pueden ser solo eso, historias. Pero ¿y si no lo son? No puedo simplemente ignorar la experiencia que tuve. Vi algo, Daniel, algo que no puedo explicar. Si hay una posibilidad de que exista algo más allá, necesito investigar. Él suspiró, sabiendo que era inútil intentar disuadirme. Si es eso lo que realmente quieres, entonces te apoyaré. Pero ten cuidado, Yara.
Las respuestas no siempre son lo que esperamos. Y así, con la determinación de una periodista en busca de la verdad, comencé mi viaje hacia lo inexplicable, decidida a descubrir qué realmente sucede después del túnel blanco.